Bendiciones y shalom desde acá, desde Primicias Ministry. Vamos a comenzar con la administración de Raíces Hebreas. Nosotros somos una congregación de Raíces Hebreas con el conocimiento en las Raíces Hebreas. Somos la primera congregación en Hialeah. Si usted está interesado en vernos y escucharnos, lo único que tiene que hacer es entrar al Facebook por el momento. Estamos ahí y estamos llevando a cabo los primeros pasos en Raíces Hebreas número 4. Quiere decir que ya hemos dado el 1, el 2, el 3 y este es el 4, el número 4, y es un poco más profunda que las anteriores. Eso quiere decir que vas a tener que estar bastante atento. Voy a hacer todo lo posible por ir rápido pero despacio. No sé si eso se podrá entender. Rápido pero despacio. Y a la misma vez voy a tratar de ser sencilla, clara, aunque vamos a profundizar. Tienes que estar pendiente a lo que yo voy hablando, a lo que yo voy diciendo. Nos ponemos de pie para orar, por favor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ese es el nombre de Jesús el Mesías en el idioma hebreo. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, soberano, Rey y amo del universo. Nos presentamos delante de ti por los méritos de Yeshua HaMashiach, por los méritos de Jesucristo, de el Mesías. Y venimos ante tu presencia creyendo firmemente que tu palabra es ley, que tu palabra es la verdad, que tu palabra nos rige, nos dirige y que estamos en tu presencia en este momento. Por medio del Ruach de santidad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad que se encuentra aquí en medio de nosotros. Queremos agradecerte por el alto privilegio de haber sido llamados y escogidos para predicar las buenas nuevas, la noticia maravillosa que tú tienes para tu pueblo. Padre, permite, Señor, eterno Adonai, Abba Kadosh, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros oídos espirituales sean abiertos por medio de tu Ruach HaKodesh. Despierta en nosotros el paladar espiritual, que nos guste, que podamos palpar tu palabra y entenderla. Esto lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que no salgamos de aquí como hemos llegado, que nadie que esté en las redes sociales oyéndonos y viéndonos quede igual, sino que tú de una manera milagrosa toque los corazones de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Yeshua, y traigas esta revelación maravillosa que tú has separado para estos tiempos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Podemos sentarnos. Bien, antes de comenzar, quiero hacer una pequeña introducción que considero es necesaria. La voy a hacer bien rápida. Esta introducción, recuerda lo que yo dije hace un rato. Estoy en el cuarto nivel de cómo dar los primeros pasos en la revelación y el conocimiento de las raíces de las palabras hebreas. Se necesitan varias herramientas. Estuve diciendo que de hecho no son físicas, sino espirituales. En las enseñanzas anteriores mencioné de manera muy clara que raíces hebreas, por lo general, es para el cristiano maduro, no para un neófito, no para alguien que de vez en cuando llegaba a la iglesia. Es un mensaje necesario para las congregaciones cristianas que han alcanzado estos tiempos y necesitan una reforma. Y esta es importante, esta palabra, la palabra reforma, porque estamos en esos tiempos.
Cualquier creyente verdadero que es espiritual y maduro sabe que el cristianismo moderno está muy lejos de las expectativas del mensaje de Yeshua HaMashiach, del evangelio completo. Cualquier creyente verdadero lo sabe, se da cuenta. Y sabe también que se necesita una reforma con urgencia, porque el cristianismo, créame esto que le voy a decir, está agonizando. O sea, necesita que Yeshua venga y le hable al oído y le diga, Talita Cubi, niña, a ti te digo despierta, porque está dormida. Así que yo quiero, luego que terminé de dar esta pequeña introducción, quiero dar la bienvenida a todos los que se encuentran en las redes sociales viéndonos y que aportan con sus comentarios positivos, comentarios sabios y su interés santo de conocer la verdad. También doy la bienvenida a mis opositores que dicen, una mujer pastora, una mujer predicando. Y amado varón que me escuchas y me estás viendo, yo quiero que vayas conmigo a Génesis, capítulo 29, versículo 9. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, se refiere a Jacob, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Así que sí, amado, en la Biblia existe la palabra pastora. Así que tome nota, porque la palabra pastora aparece en la Biblia. ¿Puede una persona pastorear sin hablar? Pregúnteselo. ¿Puede una persona pastorear sin hablar? ¿Puede una persona profetizar sin hablar? ¿Puede o pudo Débora, que fue jueza, que gobernó sobre Israel, o sea, que pastoreó a Israel, ella lo hizo sin haber hablado? Imposible, ¿verdad? Imposible. Entonces, son tantos comentarios que hablan, que dan testimonio de un conocimiento pobre en la Escritura. Vamos un segundito a Hechos capítulo 2, versículos 14 al 18. Dice así, entonces Pedro se puso de pie junto a los 11 apóstoles y alzó la voz diciendo, varones israelitas, voy a repetir eso, varones israelitas, y todos ustedes los que habitan en Jerusalén, sepan bien esto, oiga, y escuchen mis palabras. Versículo 16. Esto es lo que dijo el profeta Joel, y menciona a Joel, porque lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento era que se estaba cumpliendo una profecía que habló el profeta Joel. Sería interesante entonces que nos fuéramos a Joel, al Antiguo Testamento, porque nada de lo que está en el Nuevo realmente es nuevo, sino confirmación del Viejo. Y eso es importante entenderlo. Pero leemos, vamos a leer de la escritura original, porque creo que es, yo le llamo más genérica, más pura. Joel capítulo 2, versículo 28. Mire lo que dijo Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda persona, dice el original, sobre toda persona, sobre sus hijos, dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán, ok. A veces me dicen, ella dice que profetizar es predicar, pues no. Nosotros no estamos hablando de eso. Pues no sé de qué estás hablando. De todas maneras, vayamos un momentito a lo que quiere decir profetizar dentro del contexto bíblico. En el hebreo, en el idioma original hebreo, profetizar es nabat.
Y quiere decir profetizar, predicar, hablar a gritos por inspiración del Rúa, dar un discurso. Y esto está en el diccionario hebreo Strong, en el numerito 5012. ¿Ven? Esto es un comentario, un paréntesis, para que usted entienda que yo estoy hablando con cordura, con estudio, rebuscando las palabras. En Joel 29 dice algo interesante. Vayamos allá. El verso 29 del hebreo, en el idioma hebreo dice, en el original, yo estoy usando la versión BIN, ¿ok? Esa versión nazarena. Dice, derramaré de mi espíritu hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días. Y usa la palabra hasta, ¿verdad? Hasta en ellos, hasta en las siervas, derramaré de mi espíritu. Así que, amados varones, nosotras las varonas, siervas del eterno, soberano, Rey del universo, amo de tu alma y de la mía, necesitamos a los varones hablando con cordura y conocimiento. Dios les necesita aprendiendo Torah. No pierdan el tiempo en murmuraciones. No hay tiempo ya para esas boberías. Recuerda que la mula de Balaam habló. Recuerda que Yeshua dijo que las piedras hablarían. Entonces, ¿qué importa que una mujer esté ministrando? Y son cosas que hay que analizarlas antes de uno hacer comentarios que después de todo terminan siendo pecado delante del Señor. No te enfoques en boberías, amado, porque no hay tiempo para eso. Esta es una introducción antes de comenzar, porque es tanto y tanto. Yo me gozo de que me están viendo y de que me nos están oyendo, ¿verdad? Me gozo. Pero los comentarios son impresionantes. Bien, amado, vayamos a la administración de las Escrituras en relación a los primeros pasos en el conocimiento de las raíces hebreas. Como hemos venido enseñando, raíces hebreas no es una nueva denominación. Tampoco es judaizar. ¿Ok? Como yo he estado explicado, vaya y busque el número 1, número 2, número 3, número 4 de los primeros pasos en el conocimiento de raíces hebreas. No es judaizar. Un judío, aunque se convierta, no deja de ser judío. Jamás y nunca dejaría de ser judío, aunque se convierta. Porque el Jesús que nosotros predicamos no es el Jesús que está en la mente y en el corazón de ellos, porque nosotros hablamos de un Jesús prácticamente romano, griego, mientras que ellos cuando se convierten a Yeshua, y Yeshua, el judío de la tribu de Judá. Entonces ellos saben que hay una diferencia entre el Jesús de nosotros y el Yeshua de ellos. ¿Están entendiendo hasta aquí? Hay una diferencia. Entonces cuando se convierte un judío, él sabe a quién se ha convertido, él sabe quién es Yeshua, sabe que es un judío, sabe que conoce la ley de adelante para atrás y de atrás para adelante, y sabe lo que Yeshua ministró, evangelizó, predicó, ¿sabe? Y están bien claros en los asuntos del mensaje de Yeshua, mientras que nosotros no entendemos y tenemos una mezcla, hemos hecho una mezcla. Perdón, tenemos a un Yeshua, o mejor dicho, a un Jesús mezclado. Ok. El cristiano, en raíces hebreas, dije que si el cristiano está satisfecho, difícilmente va a interesarse en raíces hebreas. Sino esto es para el cristiano insatisfecho que ha alcanzado cierta madurez y sabe que existe un Dios eterno que es infinito, tanto en anchura como en longitud, como en profundidad. Y eso va
más allá de lo que hasta el momento conocemos de Elohim. ¿Ves? Vamos un segundito a Efesios. Voy a comenzar ahora a ir profundizando en este asunto de los primeros pasos en raíces hebreas. Así que presten atención, porque si no lo hacen, se van a perder. Van a perder el hilo de la administración, de la enseñanza. ¿Okay? Si está durmiéndose, usted se pone de pie y le dan una orden a su mente. En el nombre de Yeshua, atiende. Porque muchas veces la mente controla cuando hay un espíritu fuerte que no quiere que tú quedes libre por medio de la administración. La palabra de Dios, cuando se expone, liberta. Y casi siempre cuando yo veo que alguien se me está durmiendo, yo sé que hay un espíritu operando. Así que despiértese, usted ha aprendido a despertarse. ¿Estamos? Ok. Efesios 3:18 dice, fíjense qué interesante, estoy usando la versión BIN. Sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los consagrados, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Luego nos vamos al versículo 19, que sobrepasa todo conocimiento, se va más allá de todo lo que podamos aprender, para entonces poder ser llenos de toda la plenitud de Elohim. Por eso dije, no pierdan el tiempo en comentarios bobos. Que si puede pastorear, que si no puede pastorear, que si usa el talí, que si no usa el talí, que si es mujer, que si no es mujer. Oh Dios, no. Este verso bíblico nada más y nada menos que nos está diciendo que nuestro conocimiento está limitado para poder comprender junto con el resto de la congregación la anchura, la longitud, la altura y la profundidad que sobrepasa todo conocimiento para poder alcanzar la plenitud de Elohim. ¿Está fuerte eso? ¿Cuántos creen que está fuerte? Ese verso bíblico está fuerte. Es más, casi no se ministra de esto, no se habla de esto. Los pastores pasan este verso bíblico por alto porque ellos mismos no saben explicar estos versos bíblicos. No saben cómo explicárselo al pueblo y que el pueblo a la misma vez más o menos tengan una idea, agarren una idea. La palabra del Eterno es más importante que el predicador. O sea, esta enseñanza, la Torá, la Biblia, la palabra predicada, es más importante de quién la está ministrando. Porque hay que honrar a Dios. Y Dios va primero que todo el mundo. ¿Están entendiendo eso? Si fuera un mulo o una mula, yo no sé si existe mulo, pero quien estuviera predicando aquí, mire, la palabra es lo que importa. ¿Cuánto entienden? Porque Dios va por arriba de todas esas cosas. Y es importante, amado, raíces hebreas, oiga bien, es la puerta. Yeshua dijo, yo soy la puerta para recuperar tu relación con el Padre, para entrar a conocer a Elohim, a otros niveles superiores. ¿Ok? Así que raíces hebreas demanda más conocimiento. Raíces hebreas demanda más profundidad, demanda más santidad, demanda más consagración, pero sobre todo demanda más temor y más respeto. ¿Cuántos aplauden al Señor? Raíces hebreas demanda que te despiertes y te enfoques, ¿okay? Y que te avives y que le eches aceite a tu lámpara, porque estos son tiempos para ir a comprar aceite. ¿Cuántos aplauden? Estamos comprando aceite. De acuerdo a la parábola de Yeshua.
Nos fuimos a comprar aceite a tiempo. No que cuando despiertes, ya sea tarde, y escuches la trompeta, el Señor venga y resulta ser que no tienes ni aceite para presentarte delante de Él, porque tu lámpara se apagó. Entonces, para poder tener revelación de los misterios ocultos en los ciclos pasados, raíces hebreas, ay Dios mío, es lo que el Ruach HaKodesh está haciendo en este tiempo para que nosotros podamos entender ciertos misterios de los que hablaba el apóstol Pablo y de los que nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, que no entendíamos, que éramos creyentes de muchos años, pero siempre se nos quedaron como ciertas preguntas, ciertos baches sin respuestas. Y este es el tiempo de esa respuesta. Mire, raíces hebreas no cree que eres salvo por cumplir con las obras de la ley. Siempre me dicen eso, pero ustedes están cumpliendo las obras de la ley. Y ustedes se creen que son salvos por las obras de la ley. No, en raíces hebreas no cree eso. Raíces hebreas no cree eso. Raíces hebreas, nosotros creemos en Yeshua HaMashiach. Y por causa del amor que le tenemos a Yeshua HaMashiach, entonces obedecemos las leyes que Él dio. ¿Cuántos aplauden al Señor, Dios mío? Por amor. ¿O lo obedecemos? No. Somos salvos por obras, sino por el amor que Yeshua nos tuvo, que nosotros hemos comprendido de ese amor y hemos decidido seguir las instrucciones de Yeshua y hemos decidido obedecer a Yeshua. Así que no, raíces hebreas no cree que somos salvos por cumplir la ley, no. Y raíces hebreas cree en la gracia, porque la gracia y la misericordia de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que también ese es otro error. Nosotros creemos en la gracia. Es más, tal vez creemos más en la gracia ahora que entendemos y tenemos revelación del amor de Yeshua, del amor de Elohim. Y cómo ha sido de bueno con nosotros, que sin cumplir y sin obedecer y sin seguir las instrucciones, con todo y eso experimentamos el nuevo nacimiento. Con todo y eso vino sobre nosotros el Espíritu de Santidad, que es el que nos ha traído hasta este momento para tener revelación de su palabra. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Espero haberme dado a entender. Porque es que si no se entienden estos puntos claramente, entonces no, vamos a estar perdidos, creyendo cosas. No vamos a pasar de un nivel espiritual mediocre. Estamos en tiempos de que hay que superarnos espiritualmente. No podemos seguir siendo creyentes mediocres. Y nosotros tenemos una mente increíble para zafarnos de nuestra responsabilidad. ¿Ok? Raíces hebreas te saca de la posición que tienes como iglesia, como congregación. Pero digo iglesia para que todos me entiendan, porque me estoy refiriendo al cristiano tradicional, contemporáneo, al cristianismo moderno. Raíces hebreas te saca de esa posición que tienes como iglesia y te adentra en el concepto de que la iglesia no es gentil, sino hebrea o israelita. Somos israelitas, no somos gentiles. Y por eso es que tienes que prestar atención a lo que yo voy a tratar de explicar, que son cosas difíciles. Le decía yo al pastor Diego hoy que fui donde lo llamé para preguntarle algo
Y yo decía, es que estas son cosas difíciles de explicar y difíciles de entender. Y nosotros tenemos que explicarlas porque tenemos esa responsabilidad de parte de Dios, de parte del Eterno, de Elohim. Y tenemos que hacerlo, yo trato de hacerlo en un vocabulario simple y poner las palabras de tal manera que el cristiano entienda. Porque no se crea que esto es fácil de entender, es difícil de entender, tú sabes. Voy a repetir esta parte. Raíces Hebreas te saca de la posición que tienes como iglesia y te adentra en el concepto de que la iglesia no es gentil, sino que la iglesia es israelita. ¿Que impacta con saber esto? Sí. Que no es lo que nos enseñaron. Claro que no nos lo enseñaron. Que te incomoda y te sientes engañado. Claro. Nos sentimos así, pero óyelo bien. Oye bien esto que te voy a decir. Número 1. Nadie nos engañó. Punto número 1. Número 2. Todo es parte de la multiforme sabiduría. Dígalo conmigo. Multiforme sabiduría de Dios. Para que sea dada a conocer en este tiempo y no antes. Otro verso bíblico que los cristianos y los pastores en los púlpitos no nos atrevíamos a tocar porque nosotros mismos no estábamos muy claros en el asunto. Este es el tiempo que Elohim, Dios, escogió para revelar o dar a conocer un misterio oculto por siglos. Pero que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, se nos está entregando esta revelación. Y nosotros vamos para Efesios capítulo 3, verso 10. Dice el apóstol Pablo, todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Voy a repetirlo porque este es otro verso bíblico que ni se tocaba casi, porque nosotros mismos ni entendíamos bien. ¿Cuántos están entendiendo? Y yo voy explicando bien. Ok, voy a leerlo de nuevo. El apóstol le dijo, todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Vamos a ver cómo yo explico esto ahora. Oren por mí. ¿Cuántos están orando por mí? La palabra multiforme en el idioma original del hebreo, dentro de este contexto bíblico, se traduce Yares, Y-A-R, E con acento, S-H, y quiere decir recuperar, quiere decir conquistar, quiere decir adueñarse, quiere decir disfrutar y quiere decir desalojar a los habitantes anteriores. ¿Ok? Entonces, si eso es así, podríamos leerlo o interpretarlo mejor, este verso bíblico, leyéndolo de esta manera y vamos a parafrasearlo. Yo me voy a atrever a parafrasearlo. Para que en la sabiduría de Elohim se diera a conocer la herencia de los gentiles. Presten atención, la herencia. Voy a repetirlo, para que en la sabiduría de Elohim se diera a conocer la herencia de los gentiles por medio de la congregación. Pero sabemos que la congregación es israelita, porque ya mismo lo voy a probar, que el apóstol se está refiriendo a Israel y a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11. Conforme al propósito
propósito eterno. ¡Wow! Y aquí esto está profundo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que hay un propósito que es eterno. Nunca va a desaparecer ese propósito de Dios. Es un propósito eterno. ¿Estamos? Que hizo Elohim por medio de Yeshua HaMashiach, que hizo Dios, que hizo el Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Ok, el propósito eterno del que habla el apóstol es un misterio. Usted dirá, ¿cuál será el propósito eterno? ¿Cuántos se lo están preguntando ya? ¿Cuál será el propósito eterno? Okay. El propósito eterno del que habla el apóstol es un misterio que sería eventualmente revelado al mundo por medio de Israel. Por medio de Israel. ¿Me están entendiendo? Notemos que el apóstol Shaul, ¿okay?, que Rab Shaul tuvo revelación de este misterio cuando tuvo su encuentro con Mashiach. ¿Se acuerdan? Que él iba camino a Damasco y recibió ahí su ministerio con una experiencia espiritual que él tuvo, la cual yo no tengo que narrar porque ustedes son cristianos de muchos años, con mucho conocimiento y bien maduros y deben de estar entendiendo lo que estoy hablando. El ministerio de Pablo en parte era recoger a las ovejas perdidas de Israel, a las cuales se les llamaba gentiles. Okay. Las ovejas perdidas de Israel se les llamaba gentiles en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque existe un propósito eterno. Israel está dentro del propósito eterno de Elohim. ¿Estamos hasta ahí? ¿Okay? Entonces debemos de entender el problema de la palabra gentil. Si nosotros no entendemos esto, entonces caemos sin querer en una falsa doctrina o en verdades a medias, que ha sido lo que ha ocurrido con la iglesia tradicional, la iglesia cristiana tradicional. Existen 4 tipos de goín, o sea, existen 4 tipos de gentiles. Luego vamos a hablar de esto, ya me hizo un poquito más adelante, porque quiero dejar claro lo que voy a explicar en un momentito. El problema era, y aún es, que todavía ni los judíos comunes de antes, ni los de ahora lo entienden, ni los gentiles cristianos comunes de ahora tampoco entienden. No entienden que el apóstol Pablo tenía el misterio de traer de vuelta a los israelitas apartados, por así decirlo. Israelitas apartados. Ellos no entendían, ni los judíos lo entendían. Ya existían los judíos en aquel tiempo, y las tribus de Israel se habían esparcido, se habían mezclado con los gentiles, por lo tanto se les llamaba gentiles. ¿Comprenden hasta ahí? Ok, eso es importante que entiendan este punto. Ok. ¿Por qué no entendían? Es una pregunta que tiene que surgir. ¿Por qué no entendían? Bueno, ¿por qué no lo entendían? Esta fue la pregunta que yo me hice, pero ¿cómo? ¿Por qué no lo entendían? Bueno, primero, porque era y sigue siendo un misterio que Elohim ha comenzado a revelar.
en estos tiempos. Los reveló más o menos en un comienzo con el apóstol Pablo y aún así tuvo problemas con Pedro porque Pedro no entendía tampoco. Luego todo el Señor lo canalizó de otra manera y se quedó este misterio para ser revelado en este tiempo. ¿Me voy dando a entender? Por eso dije, no se pueden distraer, porque si se distraen no van a entender por qué raíces hebreas es tan importante y por qué tenemos que entrar a las raíces hebreas. Tienen que entenderlo. Ustedes van a encontrar en la Biblia mucho la palabra entendimiento, porque el cerebro hay que usarlo. Usted no vive en el espíritu, en una nube montado, no, usted tiene los pies puestos sobre la tierra. Entonces, no lo entendían. Primero, porque era y sigue siendo un misterio que Elohim ha comenzado a revelar. Segundo, porque era y es difícil de explicar. Aquí yo estoy sudando tratando de explicar esto. Y algunos de ustedes, la mente de su vida está por otro lado. Usted está aquí, pero yo te veo y veo que está... No sé, se fue. Tiene que estar bien alerta, bien alerta. A la mente se le gobierna, a la mente no lo gobierna usted. Su espíritu gobierna la mente suya. ¿Me están siguiendo? Su espíritu gobierna, manda su mente. Usted no hace lo que la mente le dice porque la mente es muy traicionera. Usted le dice a su mente, tienes que estar aquí, tienes que entender esto. Tienes que estar aquí, tienes que entender esto porque tú quieres crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, tener una relación con Dios más íntima. Estamos en tiempos donde hay que echarle aceite a la lámpara. No te puedes descuidar. Este es el momento de echarle aceite a la lámpara. Ok, entonces estoy repitiendo todo esto porque necesito que estén alertas y despiertos todos, incluyendo los que están viéndonos por las redes sociales. Y tercero, porque Dios dejó, Elohim dejó esta revelación para la última restauración de la congregación o de la quejilá, de la novia del Cordero. Bueno, de la iglesia, como dicen los cristianos tradicionales, de la iglesia. Él dejó esta revelación para estos tiempos antes del retorno de Mashiach. Recuerden que les expliqué que las cartas del apóstol Pablo, de Rab Shaul, explicando él, tratando de explicar este misterio, esas cartas fueron torcidas, tergiversadas, malentendidas, cambiadas, alteradas, y así llegaron a nosotros. Pero Dios lo permitió, porque ya Dios tenía en su multiforme sabiduría, Dios había determinado que la revelación vendría para este tiempo y no para los anteriores. Vamos a aplauso al Señor. Ahora bien, usted debe de estarse preguntando, ¿y cuál es realmente ese misterio incomprensible que necesita la revelación del Espíritu de Santidad y para este tiempo? Voy a darle parte de la revelación, parte, porque estamos en este proceso y estamos estudiando y nos estamos preparando en todos estos temas. Esta es parte de la revelación, que Rab Shaul fue enviado a los gentiles y no a los judíos. El apóstol Pablo no fue enviado a predicarle a los judíos, fue enviado a predicarle a los gentiles. Dígalo conmigo, a los gentiles. Y usted va a decir, pues claro, si la Biblia lo dice, a cada rato yo leo los gentiles, los gentiles, los gentiles. Por eso es que nosotros somos los cristianos gentiles. Y llegamos a esa conclusión. Luego, estudiando la palabra, nos damos cuenta de que hay unas lagunas, de que hay unos baches
como que no calzan, como que algo pasa ahí. Ok. Rab Shaul fue enviado a los gentiles y no a los judíos. Los judíos naturalmente no lo entendían porque Dios no quería que ellos entendieran. Y eso es importante saberlo. Dios, Elohim, no quería que los judíos entendieran. Los judíos tenían una función, guardar la Torá para nosotros y para ellos llevarla a cabo. Ellos dieron la vida por la Torá para que nosotros la tuviéramos. Esa es la función de ellos. ¿Están entendiendo? Ok, nos vamos. Y por eso, como no entendían, perseguían a Pablo porque Pablo era judío, pero se había convertido a Yeshua HaMashiach. Pero, ¿a cuáles gentiles fue enviado Rab Shaul, el apóstol Pablo? ¿A cuáles gentiles entonces? Voy a explicar algo para los que nos están escuchando por las redes sociales. Gentil, en el idioma hebreo, tiene 4 significados. O sea, habían 4 clases de gentiles en los tiempos de Rab Shaul, del apóstol Pablo. 4 tipos de goín. Es la palabra que se usa en el idioma hebreo, goín. Los primeros gentiles, que se le llamaba goín, los gentiles, porque ya expliqué, son 4 diferentes gentiles, eran los paganos, los idólatras, los santeros, los espiritistas, los hechiceros, los que leen los astros, bla, 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 bla. El que no cree en Dios, ese le llamaban gentil. Pero también se llamaba gentil a los israelitas que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, apartados del Dios de Israel y fuera del pacto que Dios había hecho con Israel. Y naturalmente con los judíos también, porque los judíos son israelitas. No todos los israelitas son judíos, pero todos los judíos son israelitas. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Y lo hemos explicado. Para los que me puedan entender, yo soy boricua, pues todos los boricuas son americanos, pero no todos los americanos son boricuas. Para que puedan entender. Por eso es que jamás y nunca un judío, porque se convierta en Yeshua HaMashiach, va a dejar de ser judío de la tribu de Judá. No lo va a hacer. Porque sigue siendo de la tribu de Judá. O cuando usted se convirtió, usted dejó de ser boricua, o usted dejó de ser dominicano, o usted dejó de ser cubano. No, usted sigue. ¿Están entendiendo? Ok. Entonces, los israelitas que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, apartados de Dios, de Israel, del Dios de Israel, fuera del pacto, ¿ok? De Israel, y fuera del pacto que Elohim había hecho con Israel, se les llamaba gentil. Pero también se les llamaba gentil a los israelitas mezclados con personas de otros países que también perdieron la ciudadanía de Israel. Algo así parecido a muchos de nosotros, que traemos una raíz, un ADN, una descendencia, y hemos aprendido, oh, wow, mira, mi antepasado fue judío, ¿ve? Pero ya usted no es, ni su familia es. A usted se le llamaba gentil, ese tipo de gentil. Y está el gentil que se llama el Meloham Goín, así se llama este tipo de gentil. Meloham Goín, los que son justos, pero que eran de otras naciones. O sea, ellos llamaban gentil, o mejor dicho, llamaban Meloham Goín a cualquier persona que era justa, que era recta, que era íntegra, que era buena, que hacía buenas obras. A esa persona también se le llamaba gentil. Así que tenemos 4 tipos de gentiles. ¿Me estoy entendiendo hasta ahí? ¿Me estoy dando a entender? Ok.
Aquí estamos algunos de nosotros. Somos personas buenas, creemos en Jesús, nos hemos convertido a Jesús, perseveramos en una congregación, Dios nos dio el nuevo nacimiento, tenemos un corazón pues más o menos ahí que nos gusta hacer el bien y más o menos buscamos a Dios, ¿verdad? Lo más que podemos. Pero que terminamos diciendo, pero con la ley no puedo, con la ley no puedo, ¿verdad? Decimos eso. Y ese tipo de gentil, no queremos cumplir la Torá, no queremos cumplir con Shabbat, no queremos cumplir con las fiestas. Entonces nosotros, para ellos, vendríamos siendo melohan goin, un gentil más. Un gentil. ¿Están hasta ahí? Uy, Padre, yo espero estarme dando a entender. Entonces, el problema radica en que cuando se dice que el apóstol Pablo, Rab Shaul, fue enviado a buscar a los gentiles, se piensa que no vino a buscar a los israelitas apartados, ni a nosotros. Porque ahí estamos incluidos nosotros, en uno de los grupos, ¿verdad? ¿Entendieron? Ok. El apóstol, eso, pensamos que no vino por israelitas apartados, que vino por los gentiles santeros, babalaos, espiritistas. Y no. ¿Estás entendiendo, Miguel? No. El apóstol Pablo vino por los gentiles que eran israelitas apartados. Por favor, levanten la mano los que están entendiendo, porque yo necesito sentir que yo me estoy dando a comprender. Ok. Bien. El apóstol no tenía el ministerio de buscar a los gentiles impíos. El apóstol Pablo no tenía el ministerio de buscar a los hechiceros, ni a los impíos, ni a los extranjeros de otros países, no. El apóstol Rab Shaul tenía el mismo ministerio de Yeshua, de buscar las ovejas perdidas de Israel. Y esto es lo que el creyente cristiano común y corriente no entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque yo lo expliqué. Porque Dios quiso dejar esta revelación para los últimos tiempos, porque Yeshua está pronto a regresar a buscar su novia. Y hay que averiguar quién es la novia. Puedes aplaudir al Señor. El apóstol Rab Shaul, al igual que Jesús, vino por los gentiles que eran israelitas apartados y lejos de la ciudadanía y pactos del Eterno con Israel. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 14. Y acuérdense, dice él, dice Rab Shaul, dice el apóstol Pablo, y acuérdense que en aquel tiempo estaban sin Mashiach, apartados. ¿Están viendo la palabra? Apartados, a que lo leíamos antes y no entendíamos. Apartados, una persona apartada, cuando usted le habla de Yeshua, sabe de lo que le está hablando. Pero si la persona nunca se ha convertido y no conoce de la Escritura, ¿va a saber de lo que Pablo está hablando? No. Entonces Pablo, a quien le estaba hablando, el apóstol, eran los israelitas apartados. Ellos sí sabían, ¿ok? Pero vamos a seguir. Ahora, mire bien, lea conmigo. Apartados de la ciudadanía de Israel.
ajenos, o sea, ajenos a una noticia buena, ajenos, desconocían que había una buena noticia. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el evangelio es qué? Las buenas nuevas, la buena noticia. ¿Cuál era esa nueva noticia? Eso era lo que desconocían los israelitas apartados, y eso era, y ahí está lo que le está diciendo el apóstol, el Rab Shaul, a los israelitas gentiles, por así decirlo, a los gentiles que eran israelitas apartados. Ok. Desconocían que había una buena noticia, desconocían las alianzas, desconocían los convenios y los convenios y la alianza de la promesa. Y estaban sin esperanza y sin Elohim. Así dice, sin esperanza. Preste atención. ¿Por qué sin esperanza? Porque ya habían sido expatriados, porque habían perdido la ciudadanía de Israel, porque ya no eran conocidos como pueblo de Dios. Y ellos sabían que ellos creían en Abba Padre y en Elohim, muchos de ellos. Por eso es que ellos entendían al apóstol, lo que estaba hablando. Ahora, no sabían ellos que Mashiach tenía la esperanza de recuperar, que en Mashiach se tiene la esperanza de recuperar la ciudadanía, la alianza, el pacto, el convenio con Elohim, porque Elohim había hecho eso para ellos. ¡Wow! Dale un aplauso al Señor, Padre. Por eso les dice, ustedes estaban ajenos de esta buena noticia. Yo traigo el evangelio en Mashiach, en Yeshua HaMashiach. El Mashiach te está diciendo que Él murió en la cruz del Calvario para que tú, israelita, gentil, tuvieras la ciudadanía de Israel, poseyeras los pactos, poseyeras los convenios, poseyeras la promesa que Dios hizo a Israel, que vendría por medio de Mashiach. Dale un aplauso al Señor. Y usted tiene que estarse preguntando ahora mismo, ¿y en dónde estoy yo? ¿Y en dónde estoy yo? ¿Y en dónde estoy yo? ¿Para dónde yo voy? ¿Para dónde voy? ¿A cuál grupo de gentiles yo pertenezco? Porque tiene que estárselo preguntando, ¿a cuál grupo de gentiles pertenezco? Efesios capítulo 3, versículo de 2 al 6. Sigue el apóstol Rab Shaul hablando de esto. Y les dice a estos israelitas apartados, sin duda, ustedes han oído de la administración del favor de Elohim que me ha sido conferida en beneficio de ustedes. ¿Por qué él dice eso? Porque yo a todos los judíos se habían encargado de decir, este anda recuperando a los gentiles, este anda restaurando a los gentiles, este anda buscando a los gentiles, no. Entonces, como ellos habían oído de esa persecución que había contra el apóstol Pablo, él dice, sin duda han oído de la administración del favor de Elohim que me ha conferido, que me ha sido conferida en beneficio de ustedes. Número 3, por revelación se me dio a conocer este misterio. Verso 5, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como se les ha revelado ahora a sus santos enviados, ¿okay? Y a los profetas por el Espíritu. Uy, mi alma alaba a Dios. Oh, Dios santo. Yo no sé si es que, como todo esto está tan claro en mi espíritu y en mi mente, porque me quedo, ¿me dan deseo de llorar?
Atienda ahora cuál es el misterio. Entienda. Versículo 6. A saber que en Mashiach los gentiles son coherederos. ¿Coherederos con quién? Con los judíos israelitas. Coherederos con la tribu de Judá. Y luego él dice, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipe de la promesa por medio de Mashiach. Uy, mamá. Oh, Padre, yo no sé, yo espero que usted esté recibiendo revelación en su casa, porque esto es pura obra del Espíritu de Santidad. Es para que Primicia esté repleta. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A los judíos o a Israel? A Israel. Claro que también para los judíos, porque los judíos son israelitas. Sabemos que hay Israel. Y este punto es importante tenerlo claro, porque la iglesia tradicional contemporánea, la iglesia moderna, cree que el apóstol Pablo estaba en contra de los judíos y en contra de Israel y en contra de Elohim. Estaban equivocados, como muchos cristianos tradicionales están equivocados ahora mismo. No hay diferencia. Nosotros andábamos en contra de Israel, ¿es cierto o no es cierto? Hasta que Dios nos abrió el entendimiento. Pero el apóstol Rab Shaul jamás estuvo en contra de los judíos. Jamás. Si él era judío, como él lo dice en las cartas, yo mismo soy judío. Jamás estuvo en contra de Israel, menísimo en contra del Dios de Israel. Por amor a Yeshua. ¿Cómo es que el maligno puede meter en la mente del creyente semejante barbaridad? Y nublar, pues sí, ¿por qué? Porque Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque estos eran los tiempos para esa revelación. Aplaude al Señor. Nadie tiene la culpa, no fue que nosotros fallamos. No, es propósito de la multiforme sabiduría de Dios. Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 2. Vamos a escuchar a Rab Shaul, a Pablo, el apóstol Pablo. Romanos 11, del 1 al 2. Me pregunto, ¿acaso Elohim rechazó a su pueblo? Sabemos que está hablando de Israel. ¿Okay? No está hablando del pueblo cristiano. ¿Acaso Elohim rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Porque si así fuera, no me hubiera escogido a mí. Si yo, y yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Verso 2. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. Ahora preste atención en el versículo 13, preste atención, porque hasta que usted no entienda esto, usted no va a tener lo que se llama identidad, que es lo que le pasa a miles de cristianos apartados, porque ellos se dieron cuenta que algo faltaba en el cristianismo y que tenían un vacío aún dentro del cristianismo, y ese vacío es falta de identidad. Usted tiene que saber quién usted es y en dónde está parado y para dónde va y por qué cree en Yeshua. O usted cree en Yeshua porque todo el mundo cree en Yeshua y su círculo social cree en Yeshua. Y como el círculo social mío cree en Yeshua, pues yo también. No. Ese tipo de fe ciega no puede ser.
versículo 13, presten atención. Versículo 13. A ustedes gentiles me dirijo. ¿Quiénes eran esos gentiles? Israelitas apartados. Así yo les puse, israelitas apartados. Por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio. Honro mi ministerio. O sea, yo estoy llevando a cabo lo que el Eterno me asignó. Y voy a honrar mi llamamiento, que es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Estar honrando nuestros ministerios, nuestros llamamientos y ver que estamos en la posición correcta delante de Dios, llevando a cabo lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir. A ustedes gentiles me dirijo, por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio. A ver si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi raza y salvar a alguno de ellos. ¿A quién se refería? A los judíos. Ahora bien, estos gentiles de los que habla Shaul son israelitas apartados, alejados de los pactos, ¿verdad? De las promesas y de otras palabras. En otras palabras, mejor dicho, en otras palabras, despatriados de la ciudadanía. Y se consideraban, y Jesús las consideraba, las ovejas perdidas de Israel. Repítalo conmigo, las ovejas perdidas de Israel. Ahora, cuando Jesús está explicando y dijo, yo tengo otras ovejas de otros rebaños, ahí eran los otros goín, los que no eran ovejas perdidas de Israel. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia que tenemos que saber dónde estamos situados? Mateo, vamos para allá. Le voy a decir por qué vamos a ir a Mateo. ¿Quién sabe, quiénes de ustedes tienen conocimiento de que Rab Shaul lo llamaron el último de los apóstoles? Y Yeshua se le aparecía y lo instruía. Y Yeshua se le aparecía y le instruía. Así fue con Rab Shaul. Todo lo recibió directo del maestro. Los apóstoles, todos eran discípulos directos. Y cuando el Señor escogió a Rab Shaul, lo discipuló directamente. Interesante. Por eso que él estaba bien seguro de lo que estaba haciendo. Y Yeshua lo mandó a buscar las ovejas perdidas de Israel. Porque esa no era la función de Judá, de las tribus de Judá, de los judíos, no. Esa es la función del apóstol Pablo. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Estamos entendiendo todos hasta ahí? Mateo capítulo 10, versículo 5. Voy terminando. Presten atención. Esta es la encomienda a las instrucciones de Yeshua a sus discípulos. Y sabemos que el apóstol Rab Shaul era discípulo, ¿ok? No vayan por caminos de gentiles. Instrucciones. ¿Pasaron esas instrucciones? Diga conmigo, no. No han pasado. No vayan por caminos de gentiles. Hello, ¿estás entendiendo, Miguel? Ay, perdonen que yo me dirija a él, es que entre él y yo hay una coinonía y estamos estudiando juntos. Y a veces discutimos temas. No vayan por caminos de gentiles, ni entren en ciudades de los shomonitas, o sea, de los samaritanos. No, ni por camino de gentiles, ni por camino de samaritanos. Y usted dice, pero ¿por qué por caminos de samaritanos no? Si Yeshua le predicó a la samaritana. Claro, los discípulos se asombraron de que él estaba ahí hablando con una mujer samaritana. Porque el problema no es que fuera mujer, es que era samaritana. Bueno, ¿por qué no podíamos entrar a Samaria? Dice,
porque en Samaria había mucha influencia asiria. Aunque había muchos israelitas ahí, considerados gentiles, ellos creían en el Dios de Jacob. ¿No fue eso lo que le dijo la samaritana? Nosotros estamos esperando a Mashiach. ¿Verdad que sí? Pues yo lo digo. El Dios, el Padre de Jacob, de nuestro Padre, el Dios del cual habló nuestro Padre Jacob. Así que ahí había muchos en Samaria, muchos israelitas apartados. Pero el Señor lo prohíbe. ¿Vieron que lo prohíbe? No vas a entrar por camino de gentiles ni tampoco en Samaria. Pero vayan a las ovejas perdidas de Israel. Entonces el apóstol desobedecería las instrucciones de Yeshua. Yo lo pregunto. Pregunta. El apóstol Pablo, Rab Shaul, desobedecería esas instrucciones de Yeshua. Diría, ay Yeshua, no, yo me voy para los otros gentiles. ¿Usted cree que él se atrevería a hacer eso? No. Y no lo hace en las cartas que están en el Nuevo Testamento, no lo hace. Las cartas fueron tergiversadas, cambiadas, dañadas, alteradas por medio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Para que usted y yo no nos identificáramos con Israel. Para que no nos diéramos cuenta que la promesa fue a Israel y es para Israel y es de Israel y seguirá siendo de Israel eternamente y para siempre. Aplaude al Señor. Entonces Rab Shaul estaba evangelizando a los israelitas apartados, a los despatriados, a las ovejas perdidas de Israel. Si entendió la exposición, usted se va a hacer una pregunta trascendental. Entendí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con esto? Ahora entiendo un montón de versos bíblicos que no entendía. Ahora sí. Este rompecabezas cae en su sitio. Las piezas caen en su sitio. Ahora sí entiendo. Ahora sé. Bueno. Se supone que usted diga ahora y ¿qué yo voy a hacer? Porque yo no tengo ciudadanía israelita. Yo no creía que yo necesitaba la ciudadanía israelita. Es más, yo no creo que yo necesitaba de esos pactos. Porque si se examina el pacto con Israel. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo hago los trámites para yo asegurarme? ¿Cuáles son los trámites para yo asegurarme de que yo soy ciudadana de Israel? ¿Y cómo hago yo eso? Si yo siempre dije, pues sí, es que yo me creía que yo era gentil. No, tú no eres gentil. Tú eras gentil hasta que te enteraste de esta verdad. Esta verdad te dice a ti lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, te voy a dejar con esto nada más. Porque esto hay mucha tela que cortar. Pero te voy a dejar con esto. Lo primero que tienes que hacer después de tener revelación por medio de esta exposición de la palabra, lo primero que tienes que hacer es convertirte al Mesías judío.
renuncia al Jesús romano. Renuncia al Jesús de la iglesia apostólica. ¿Cómo que se dice? Católica, apostólica y romana. No, porque yo no soy católico, sí, pero tú eres descendiente en una iglesia que en parte cree lo que Roma hizo y cree. Que la iglesia es Israel espiritual. Eso no está en la Biblia. Entonces usted tiene que empezar a desvestir al Jesús griego romano, desvístelo, quítale esa ropa y métele un talí y ponle los zigzag. Y pregúntate luego si yo tengo que usar lo que Jesús usaba. Si yo tengo que cumplir con lo que Jesús cumplió. Si yo tengo que hablar como Yeshua habló. Si yo tengo que morir como Jesús murió. Porque de lo contrario, tú eres un religioso que perteneces a una iglesia tradicional donde se encuentra tu círculo social. Pero Yeshua HaMashiach no está en el corazón tuyo de la manera que debe de estar. Y por eso es que hay complicaciones entonces en tu relación con Dios. Por eso es el vacío, por eso es la ansiedad, por eso no hay bendición, por eso hay tantas cosas que tú estás viendo que no están bien hechas, que tú sabes en tu espíritu que está mal hecho. Nos ponemos de pie todos. En otras palabras, la iglesia tradicional necesita una restauración. Yo quiero que el grupo pase porque quiero cerrar con esta alabanza. Quiero cerrar con una alabanza. Pastor, que me estás escuchando, creyente de muchos años que me estás escuchando, pero que por alguna razón el Espíritu de Santidad te colocó frente a la internet y estás escuchando este mensaje. Un mensaje profundo, pero sencillo. Difícil, pero fácil de entender si abres el corazón. Ahora, si lo cierras, no. Porque Dios, el Espíritu de Dios te cierra el entendimiento y no vas para ningún lado. Y hay un cántico que le decimos al Señor en ese cántico, restáurame. Porque yo reconozco que yo estoy llevando a cabo un cristianismo un poco a mi manera, ¿verdad? A mi manera. Cuando uno lleva un cristianismo a la manera de uno, es como si uno tuviera un Dios inventado. Y un Dios inventado no es idolatría. Porque si yo invento un Dios, yo estoy en idolatría. Y nosotros creemos que por los méritos de Yeshua, no por la ley, por los méritos de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua cumplió toda la ley, la llevó a cabo. ¡Pah! Y digo, la cumplí para que ustedes la cumplan ahora en mí. Y es como único vas a experimentar esa restauración que tú estás esperando para tu iglesia, para tu ministerio, para tu grupo musical, para tu casa, para tus hijos. Es ahí, es en raíces hebreas, es la última movida del Espíritu de Dios, del Espíritu de Santidad. La última movida del Señor para rescatar tu vida. Puedes hacer conmigo esta oración, inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Y con sinceridad, sin pensar en nadie, dile al Señor, Señor, yo no sabía de esta revelación.
soy un gentil apartado de los pactos y de la promesa de la Torá, porque ahí está tu promesa en la Torá. Apartado de tus mandamientos, porque el cuarto mandamiento no lo cumplo, yo no cumplo con Shabbat. Esa es la realidad, voy a ser sincero contigo, Señor. Yo quiero estar en una buena posición contigo. Yo necesito que tú restaures mi ministerio, mi congregación, mi vida personal, mi matrimonio, mi hogar, mis hijos. Necesito una restauración y yo sé que es en Yeshua. Yo sé que es en Yeshua. Por favor, entra a mi corazón y permite que sobre mí caiga conocimiento y sobre mí venga temor a tu palabra, temor a tus mandamientos, temor a la Torá. Te doy las gracias, Señor, y restáurame, Señor, restáurame. Yo estoy aquí. Sí. Sigue orando en tu casa. Restáurame, Yeshua, y ya no quiero ser igual. Restáurame, Yeshua, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Adonai, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Restáurame, Restáurame, Señor. Sí. Yeshua, Oh, Dios, restáurame, Yeshua. ya no quiero ser igual. Restáurame, Yeshua, pon en mí tu corazón, Oh, aleluya. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Elohim, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Necesita más de ti. Necesito. Necesita más de ti. Restáuranos, Señor, restáuranos. Necesito. Dios te bendiga. Shalom. Si acaso esta administración tocó tu corazón, tu alma, si acaso el Espíritu de Dios abrió tu entendimiento
y has podido ver con claridad a el Yeshua judío, a Mashiach, el que te salvó, aquel que las escrituras del Antiguo Testamento, los profetas dicen que llegará el momento en que 10 naciones se agarrarán del manto de un judío. Ese judío es Yeshua. Y 10 naciones, las 10 tribus de Israel. Dios te bendiga, te bendecimos y te esperamos